Retiro 114, Año Santo 2025, vivir el año de oración en preparación al Jubileo 2025, del 24 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2025, hacia el 50 aniversario del IFLSP, Año del Señor 2024, noviembre, entre dos aniversarios de oro. A esta doble generación dorada, luz y sal, reunir y servir. Caminamos por Dios en su Trinidad Santísima, al amparo de María y con la Iglesia, por lo que abordamos este tema para el Retiro 114 que la Santa Sede emite para toda la Iglesia Católica. En enero del 2024 el Papa Francisco anunció que como preparación del Año Santo 2025 el año en curso 2024 será un año de oración, para que los próximos meses nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa con la que iniciaremos el jubileo, proclamó el Papa. Y sea, continúa su santidad, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Un mes después, en febrero, se anunció que el Dicasterio para la Evangelización ha preparado una serie de materiales para acompañar a las comunidades cristianas y a los fieles en el camino de preparación al Jubileo de 2025. El primero de ellos, Enséñanos a rezar, tema de Retiro 114, en mayo el Santo Padre emite la bula La esperanza no defrauda. Próximo tema de Retiro 115 para dar continuación y estemos en sintonía con la Santa Sede. La carta a Diogneto será, si Dios lo permite, el 116. Enséñanos a orar. Introducción. El jubileo involucrará no solo a la ciudad de Roma, sino que se extenderá como un anuncio de la misericordia de Dios al mundo entero, convirtiéndose, de este modo, en una gran ocasión de evangelización. Como cristianos, estamos invitados a dar testimonio de auténticos peregrinos de esperanza que caminan hacia el Señor, que abre los brazos de su perdón, brazos de misericordia extendidos también hacia los hermanos, que aún esperan que les sea llevado el anuncio del Evangelio. Este subsidio, inspirado en el magisterio del Papa Francisco, quiere ser un instrumento para acompañar a los fieles en este tiempo en vista de la apertura de la Puerta Santa. La invitación es a intensificar la oración como diálogo personal con Dios. Una invitación que debe conducirnos a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestro compromiso en el mundo de hoy, en los diversos ámbitos donde estamos llamados a vivir, de modo que pueda ser alimentada una renovada pasión por la evangelización del hombre moderno. El Papa Francisco, anunciando en el Ángelus el año de la oración que precede al Jubileo 2025 hectáreas, exhortado así a los fieles: os pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Un año dedicado a redescubrir el grande valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Ángelus. 21 de enero de 2024. En sus catequesis, el Papa ha indicado en varias ocasiones cómo la oración es el camino para entrar en contacto con la verdad más profunda de nosotros mismos, donde está presente la luz misma de Dios, como enseñaba San Agustín. El Papa Francisco motiva a orar con perseverancia, subrayando cómo la oración constante transforma no solo a la persona, sino también la comunidad que lo rodea, también allí donde el mal parece haber tomado la delantera. Que la oración sea, por lo tanto, la brújula que orienta, la luz que ilumina el camino y la fuerza que sostiene en la peregrinación que conducirá a cruzar la Puerta Santa. A través de la oración, podremos llegar con un corazón preparado para acoger los dones de gracia y de perdón que el jubileo nos ofrecerá, en cuanto expresión viva de nuestra relación con Dios. Sumerjámonos, pues, con la oración, en un diálogo continuo con el Creador, descubriendo la alegría del silencio, la paz del abandono y la fuerza de la intercesión en la comunión de los santos. 1. La enseñanza del Papa Francisco sobre la oración. En el año de la oración 2024, estamos llamados a acercarnos al jubileo del 2025, acompañados, de modo especial, por las enseñanzas del Santo Padre en relación con la oración. El Papa Francisco, a través de sus reflexiones, sobre todo en el ciclo de catequesis sobre la oración, realizado entre el 6 de mayo del 2020 y el 26 de junio de 2021, recuerda, en diversas ocasiones, que la oración es un diálogo íntimo con el Creador, un diálogo que parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios y su misericordia capaz de transformar nuestra vida, ampliando, con su sencillez, la riqueza del magisterio de la Iglesia.
La oración debería ser para el cristiano el respiro de la vida. Audiencia General, 9 de junio de 2021, espiritual, capaz de no interrumpirse nunca ni siquiera cuando dormimos, como afirma el Papa, y sin la cual faltaría el acto vital que nos pone en relación con el Padre. En este diálogo, el fiel no solo habla a Dios, sino que aprende también a escucharlo, encontrando las respuestas y la dirección a la luz de su presencia silenciosa. La oración se convierte así, en el puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro donde el corazón del hombre y el corazón de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. El Papa Francisco nos motiva a encontrar momentos de oración en todas las circunstancias que afrontamos, ya sea en las alegrías como en los desafíos de la vida. En la oración, dice el Papa, descubrimos cuánto somos amados por Dios, y este descubrimiento nos da la esperanza y la fuerza para vivir la jornada, de tal modo que los problemas por afrontar no sean obstáculos para nuestra felicidad, sino llamados de Dios, ocasiones para nuestro encuentro con Él. C.F. Angelus, 9 de enero de 2022. Es necesario un corazón puro para que la oración sea vital y muestre a Dios lo que necesitamos, precisamente como lo hizo el publicano en el templo. La oración no es una varita mágica. Dice el Papa, no es una fórmula rígida que, si se repite correctamente, te da, como en un comercio, el producto solicitado. En la oración, es Dios quien nos debe convertir, no somos nosotros quien debe convertir a Dios. Audiencia General, 26 de mayo de 2021, lo que se debe ofrecer es la vida misma, incluso nuestra miseria. Solo así podremos experimentar la compasión de Dios, que como un padre viene al encuentro de sus hijos lleno de amor misericordioso. Audiencia General, 25 de mayo de 2016. Palabras que hacen eco del Catecismo, que enseña que es en la oración litúrgica donde la Iglesia se reconoce como un cuerpo único que se dirige a su Señor. CS 2641 a 2643, donde hay oración, hay comunión, y donde hay comunión, hay oración. Retomando las palabras de San Pío de Pietrelcina, el Papa nos exhorta a hacer de nuestra oración como la llave capaz de abrir el corazón de Dios, un corazón que no está blindado, afirma el Papa Francisco. Tú puedes abrirlo con una llave común, con la oración. Porque Dios tiene un corazón de amor, un corazón de Padre. La oración es la más grande fuerza de la Iglesia. Discurso para el jubileo de los grupos de oración del Padre Pío, 6 de febrero de 2016. Con estas palabras en el corazón, motivamos a todos los fieles a emprender el camino hacia los dones del jubileo, descubriendo la misericordia, la fuerza y el amor de Dios, y a concretizar la invitación del Papa, transformando este año 2024 en una grande sinfonía de oración. Para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, escucharlo y adorarlo, haciendo así de la oración el camino maestro hacia la santidad, que conduce a vivir la contemplación incluso en medio de la acción. Carta a S. Mons Rino Fisichella para el Jubileo 2025, 11 de febrero de 2022. Retomemos las 38 catequesis sobre la oración que el Papa Francisco realizó de mayo de 2020 a junio de 2021, dejémonos guiar por sus enseñanzas. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece, avanza. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Audiencia General, 20 de mayo de 2020, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario perdemos toda estima por nosotros mismos, vamos de un lado para otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. Audiencia General, 4 de noviembre de 2020, a través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción, nos da fuerza, nos da serenidad, y también cuando nos pone en crisis nos da paz. Audiencia General, 27 de enero de 2021. Todo en la Iglesia nace en la oración. Y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia,
lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar. La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es quien inspira para ir adelante. Los cambios en la iglesia sin oración no son cambios de iglesia, son cambios de grupo. Audiencia General, 14 de abril de 2021, Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que, aunque nuestros tentativos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Debemos ser conscientes, Jesús reza por mí. Audiencia General, 2 de junio de 2021. 2. Enséñanos a orar, LC 11. 1. Una escuela de oración. En el Evangelio de Lucas, encontramos a los discípulos de Jesús que se acercan al Maestro con una petición profunda y significativa: Señor, enséñanos a orar, LC 11,1. Esta petición, que reflexiona ciertamente en la conciencia de su límite y en la necesidad de una indicación también práctica respecto al modo de orar, esconde, en su interno, también una dimensión propia de cada persona, la necesidad de un maestro, de un guía que acompañe en las cosas más importantes de la vida. Estas palabras son advertidas por los discípulos, también por lo que se refiere a la oración, estando en la presencia del Maestro, son atraídos por su modo de orar, por su retirarse en despoblado, por la relación con el Padre que se manifiesta también por medio de la conciencia profundamente enraizada en la oración continua. Nace así la atracción por la relación de filiación al punto que los apóstoles desean hacerse partícipes. Gracias a este deseo, el Maestro decide enseñarles a orar, dando así vida a una verdadera y propia escuela de oración, que transformará un deseo en una experiencia capaz de plasmar su relación con Dios y, por lo tanto, con los demás hombres. La oración, según el Papa Francisco, es un verdadero diálogo con Dios, un cara a cara con Él. Meditación matutina en la capilla de la Casa Santa Marta, 15 de marzo de 2018. Un momento de escucha y de respuesta, donde el fiel se abre a la voluntad y a la guía del Señor. Bajo tal punto de vista, la búsqueda de los discípulos revela que la oración no es una fórmula de comunicación automática, sino que requiere la enseñanza, la disciplina, las modalidades que solo el Maestro puede dar. Adoración. La adoración es un acto de humildad y reverencia de frente a la grandeza de Dios. El Papa, en sus reflexiones, frecuentemente nos recuerda que en la adoración reconocemos la soberanía de Dios y nuestra total dependencia de Él. Esta forma de oración nos abre a un más profundo sentido de maravilla y estupor de frente a la omnipotencia y a la bondad de Dios, reforzando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Se distingue por ser un acto de reconocimiento de la majestad de Dios, no solo como creador sino también como fuente viva de amor y de misericordia infinita. En la adoración, el cristiano está llamado a mostrarse a Dios con un corazón puro y humilde, reconociendo los propios límites de frente a la inmensidad divina. Este tipo de oración no requiere peticiones o súplicas, sino que es una expresión pura del alma que se dirige a Dios en gratitud y reverencia, de frente al misterio increado. Alabanza y agradecimiento. La oración de alabanza y agradecimiento representa una expresión de alegría y gratitud hacia Dios por sus innumerables dones y bendiciones. En la alabanza, celebramos la grandeza, la belleza y la bondad de Dios, reconociendo su presencia viva y vivificante en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. En el agradecimiento, respondemos con gratitud a las obras de Dios, desde las más chicas hasta las más grandes, conscientes de que todo bien recibido es un signo de su infinita bondad. Esta forma de oración nos ayuda a cultivar una actitud de reconocimiento, capaz de plasmar nuestra mirada en los hermanos como signo y testimonio de la caridad con la cual Dios nos ama. Intercesión. La oración de intercesión es la oración que mejor expresa la comunión de los santos, nos permite orar por las necesidades de los demás, mostrando solidaridad, comprensión y compasión. La oración de intercesión es un fuerte instrumento de comunión, a través del cual podemos presentar delante de Dios las necesidades del mundo y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. De este modo, la oración de intercesión se convierte en un puente que une a los fieles y sus intenciones, trascendiendo los límites del espacio del tiempo, para compartir las alegrías y los sufrimientos de unos y de otros delante de Dios. Súplica. La oración de súplica refleja nuestra vulnerabilidad humana y nuestra necesidad de ayuda. Con este tipo de oración, presentamos a Dios nuestras necesidades personales, nuestros deseos más profundos,
Y nuestras preocupaciones más urgentes. 3. La oración en la comunidad parroquial, el año de la oración, que prepara el jubileo ordinario del 2025, ofrece una ocasión especial de preparación y de mayor profundización en el verdadero significado de la Eucaristía. Vivir de manera plena este grande misterio requiere una disposición adecuada del corazón y de la mente cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. Tanto las pequeñas como a las grandes decisiones cotidianas ayudan al cristiano a ser más consciente de lo que se celebra durante la misa y, por lo tanto, una mayor conciencia y una mayor participación en la mesa eucarística lo ayudará a crecer convirtiéndolo en testimonio cada vez más creíble y auténtico, haciéndolo de manera más nítida, sal de la tierra y luz del mundo. Mt 5, 13-16. La celebración dominical de la Eucaristía del Señor está el centro de la vida de la Iglesia, CF, CS 2177, y de la parroquia en cuanto que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, Canst. Dogm. Lumen Gentium, 11, AAS 57, 21 de noviembre de 1964, número 15, Memorial de la Pascua de Cristo y actualización de su sacrificio para la salvación de la humanidad, el momento más alto de la oración. Vivida de manera comunitaria, reúne a toda la asamblea en torno a la mesa del cuerpo y la sangre de Jesús. Por esta razón, proponemos un camino de oración que puede ayudarnos a vivir con más conciencia y participación activa el gran don que es para nosotros la Eucaristía. Prepararse bien a la Santa Misa. Acercarse al momento comunitario de la Eucaristía con una breve preparación personal en recogimiento y silencio que ayude a salir del ritmo frenético de lo cotidiano para reflexionar sobre el misterio que se está por vivir. Se puede hacer una visita delante del sagrario, donde está presente el Santísimo Sacramento, algunos minutos, reconociendo que pronto se hará presente sobre el altar. Para donarse a nosotros con su cuerpo. Sería de mucha utilidad, además, leer antes los textos de la palabra de Dios que serán proclamados en la liturgia. Hacer bien el signo de la cruz. El signo de la cruz, de hecho, es un compendio de toda nuestra fe cristiana, signándonos en el cuerpo, con el símbolo de la cruz, recordamos la encarnación, la redención y la resurrección del Señor, mientras, pronunciando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos memoria del grande misterio de la Santísima Trinidad. Escuchar con atención la palabra de Dios, mantener la actitud de acogida, de meditación ilumina el corazón y la mente de todo cristiano, pues la palabra es viva y, a través de la escucha y recogimiento personal, es posible traducirla en lo cotidiano obteniendo beneficio y conforto. Orar el Padre Nuestro con atención, meditar la oración que Jesús enseñó reflexionando sobre el significado de las palabras que se pronuncian, para esto, también en la oración personal. Es bueno no recitar velozmente las palabras, sino al contrario es necesario detenerse con atención y reverencia en cada expresión con la cual se dialoga con el Padre. Acoger a Jesús Eucaristía. Al acercarse a la Santa Comunión se pueden recitar, en el propio corazón, algunas oraciones en silencio que dispongan a recibir al Señor con mayor conciencia y agradecimiento. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Con el saludo final se nos invita a convertirnos en portadores de paz, en consecuencia, nutridos en la mesa por el pan y vino, testigos creíbles de Cristo en el mundo. Agradecimiento. Antes de salir de la iglesia, es bueno detenerse en agradecimiento por el don recibido en la Santa Comunión, al menos por 5 minutos, conscientes de que el Señor ha venido a encontrarnos. 3.2 La liturgia de las horas. 3.2.1 Orad incesantemente. 1t5,17 La oración pública de la Iglesia. La liturgia de las horas, llamada también oficio divino, constituye la oración pública de la Iglesia, que, a lo largo de los siglos, ha querido responder a la misión de orar incesantemente. Esta oración nos permite santificar el transcurso del día y de la noche, por medio de la alabanza a Dios. Todo el pueblo de Dios ejercita el sacerdocio real de los bautizados, uniéndose en una sola voz, con Cristo, en la alabanza al Padre. 3.2.2 La liturgia de las horas en la comunidad parroquial. Es de grande valor la invitación a proponer esta oración en la parroquia, sobre todo en el rezo de las horas principales, laudes y vísperas, las cuales, según la tradición de la Iglesia, son el núcleo del oficio cotidiano, una celebración litúrgica realizada en la Iglesia, a la cual un número de fieles, el mayor posible,
pueda participar, teniendo en cuenta los horarios laborales, de modo que también los laicos puedan participar antes de ir a trabajar, y por la tarde, a su regreso, con el deseo de que los jóvenes también participen. 3.3 24 horas para el Señor. 3.3.1 La iniciativa querida por el Papa Francisco. La iniciativa denominada 24 horas para el Señor es un evento de oración querido por el Papa Francisco, a celebrarse del viernes al sábado que preceden el cuarto domingo de Cuaresma. Tiene como objetivo ofrecer a los fieles la posibilidad de vivir un momento de intensa oración y reencontrar el camino para volver a acercarse al Señor. Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia Misericordiae Vultus. 11 de abril de 2015, número 17. 3.3.2 La Cuaresma de Oración y Reconciliación. La propuesta 24 horas para el Señor constituye una óptima posibilidad para acercar nuevamente a los católicos que se han alejado de la Iglesia. La invitación dirigida a las comunidades eclesiales es la de redescubrir, con más ardor y entusiasmo, la belleza de esta iniciativa y los grandes frutos de conversión que esta ocasión puede traer. Es deseable que se aproveche el tiempo de gracia de la Cuaresma para proponer tiempos fuertes de oración y reconciliación. En comunidades más pequeñas, la adoración nocturna se puede sustituir por un breve momento de oración el viernes por la noche. Podría ser así: 1. Liturgia penitencial. 2. Exposición del Santísimo Sacramento. 3. Adoración eucarística en silencio o animada por un grupo de oración, invitando a los presentes a la reconciliación sacramental con Dios. 3.4 La adoración eucarística. 3.4.1 Estar en la presencia del Señor, profundizando la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Iglesia ha tomado conciencia del significado de la adoración en silencio del Señor presente bajo las especies eucarísticas, cf. CS 1379. La adoración eucarística permite prolongar y dar más espacio al encuentro personal con Jesús realmente presente en las especies eucarísticas. Fuera de la Santa Misa. Si en la Eucaristía la Iglesia demuestra su fidelidad al mandato del Señor, haced esto en conmemoración mía, adorar el cuerpo sacramental del Señor es continuar haciendo su memoria. Contemplamos a aquel que recibimos en la comunión, para permanecer con Él, estar en su presencia, la única capaz de transformar nuestra vida y darle un sentido. De hecho, es el cuerpo real de Cristo, la Eucaristía, que da fuerza para el camino de esta peregrinación terrena y santifica el cuerpo místico, que es la Iglesia. 3.4.2 Introducir al silencio contemplativo, una propuesta de esquema de oración en este año de la oración, pues, se invita a todas las comunidades a promover momentos de adoración eucarística. Ocasiones privilegiadas para el encuentro con el Señor. Cada comunidad encuentre los modos y tiempos más adecuados para realizar esta práctica que trae tantos frutos de santidad para la Iglesia. Ofrecemos un esquema clásico de adoración que puede ser de ayuda a los fieles para la oración y el reconocimiento de la presencia del Señor que espera que nos dirijamos a Él. Exposición del SS Sacramento. En espera de que el Señor sea expuesto sobre el altar, es conveniente prepararse con recogimiento en silencio, conscientes de que pronto estaremos delante de Él, preparados para escuchar en la oración lo que quiere decirnos y para poner a sus pies nuestras peticiones. Petición de perdón. Una vez concluida la exposición, para disponer de la mejor manera el propio corazón, se puede dedicar un breve momento a una petición de perdón por los propios pecados. El Señor conoce nuestras heridas, nuestros límites y nuestros pecados. Nadie puede gloriarse delante de Él. Lo que se nos pide es poner todo en su presencia, seguros de que la grandeza de su misericordia puede abrazar todo nuestro ser. Invocación al Espíritu Santo. Siguiendo la enseñanza de San Pablo, también para la adoración eucarística, hagamos nuestra la invitación de invocar al Espíritu de Dios para conocer lo que Dios nos ha donado. 1 Sioar 2,12 Nadie, de hecho, puede reconocer la presencia real del Señor en la hostia consagrada si no es por el Espíritu que lo sugiere dentro de cada uno de nosotros. Por esto, conviene disponer el corazón al encuentro con el Señor a través de una invocación al Paráclito, puede ser también con un canto, pidiendo iluminar nuestras mentes con el don de la fe. Adoración en silencio. El momento central de la adoración eucarística puede ser dejado a un espacio personal dedicado a la oración en silencio, a ese diálogo especial con el Señor Jesús en el cual el corazón de Dios habla al corazón del hombre, Sioar de Sioar Loquitur, como nos enseñó John Henry Newman.
En este momento, podemos presentar al Señor las intenciones de oración particulares para dedicar la adoración eucarística, por ejemplo, por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, por los enfermos, por las familias, etc. Este silencio puede ser intercalado por cantos breves, incluso litánicos, o por algunas lecturas breves, tomadas de la Sagrada Escritura o de la enseñanza de los santos. Asimismo, puede ser de gran provecho recitar, delante del Sacramento, el Santo Rosario sabiendo que invocamos a aquella que fue la primera que acogió las palabras del Señor, permitiendo a Dios, encarnándose, obrar Él. Inicio de la redención y que, con nosotros, está presente al adorar a su Hijo en la hostia consagrada. Bendición eucarística. La celebración se concluye con la bendición de los fieles con el Sacramento. Esta bendición, aun cuando mantiene siempre el carácter sacramental, posee un carácter único respecto a todos los otros tipos de bendiciones, con agua bendita, con reliquias de santos, por intercesión de la Virgen María, etc., porque en esta bendición está presente el Señor con su cuerpo, en modo verdadero, real y sustancial. Con la bendición eucarística, Él se hace cercano a nosotros de modo más especial, involucrando a todos los presentes y atrayendo a todos hacia sí. Este momento puede ser considerado el ápice del rito de adoración, la coronación de ese diálogo que se realizó en el silencio delante de Jesús y que, ahora, como un sol que ilumina, infunde su calor en nuestra alma. Reserva en el sagrario, que esto nos ayude también a recordar que Jesús Eucaristía nos espera siempre en el sagrario, está presente en nuestras iglesias y, aun cuando no se presente nadie para orar, Él está ahí, deseoso de hablar al corazón de los fieles que se acerquen a Él. Recordemos hacer en nuestras jornadas llenas de compromisos y distracciones, visitas al Sacramento, dedicando, aunque sea algunos minutos, para ofrecer una alabanza, un agradecimiento o para encomendar nuestras necesidades y sufrimientos. El Señor, que ciertamente sabe lo que necesitáis antes de pedírselo, Mt 6,8, no tardará en escucharnos. 4. La oración en familia. 4.1 La familia como escuela de oración. El magisterio frecuentemente recuerda la importancia de la oración en familia y recuerda cómo las primeras enseñanzas recibidas en la infancia son decisivas y permanecen en la vida cotidiana, incluso cuando se crece. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco recuerda que los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos, ex. Amoris Laetitia número 288, San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, reconocía la importancia de la oración compartida en familia, pues en la familia. De hecho, la persona humana no solo viene generada y progresivamente introducida, mediante la educación, en la comunidad humana, sino que, mediante la regeneración del bautismo y la educación de la fe, ella viene introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia, FC, número 15. 4.2 Ejemplos de oración familiar. 4.2.1 En la mesa antes y después de los alimentos. Uno de los principales lugares de reunión familiar es seguramente al compartir al menos una comida al día. Este momento podría ser una pequeña pero significativa ocasión para orar juntos en la familia, agradeciendo al Señor por lo recibido y orando por los más necesitados. Los niños pueden aprender así que el pan cotidiano, que pedimos en la oración del Padre Nuestro, no es solamente un concepto abstracto, sino una petición concreta que hacemos como hijos a nuestro Padre. El alimento que se come juntos es una gracia recibida del Señor por medio de la providencia, que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Ofrecemos, a continuación, unas oraciones que cada familia puede adaptar según su propia sensibilidad. Antes de los alimentos, Padre Santo, te agradecemos por estos alimentos, haz que también podamos nutrirnos cotidianamente al hacer tu voluntad. Te pedimos por los pobres que no lo tienen, dales lo necesario para que vivan como tú quieres. Amén. Después de los alimentos, te agradecemos, Señor, por todos tus beneficios, haz que podamos aprovecharlos siempre para el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 4.2.2 La oración al iniciar y al terminar el día. Otra ocasión favorable para la oración en familia es el momento en el cual los niños deben ir a dormir, orar al Señor por el día que concluye,
por los familiares enfermos, o incluso solo agradecer por la tarde dedicada a jugar con los amigos, ayuda al niño a reconocer las gracias recibidas del Señor en ese día. Sería bueno poder concluir estas oraciones con el intercambio de la paz entre los hermanos, para así no ir a dormir enojados por lo sucedido en la jornada. Siguiendo así la sugerencia que le gusta repetir al Papa Francisco, no terminen nunca el día sin hacer las paces. Oración de la mañana: te adoro, Dios mío, y te amo con todo el corazón. Te agradezco por haberme creado, hecho cristiano y conservado en esta noche. Te ofrezco las acciones de la jornada, haz que sean todas según tu santa voluntad y para tu mayor gloria. Presérvame del pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero. Amén. Oración de la noche: te adoro, Dios mío, y te amo con todo el corazón. Te agradezco por haberme creado, hecho cristiano y conservado en este día. Perdóname el mal cometido hoy y, si he realizado algún bien, acéptalo. Custódiame en el descanso y líbrame de los peligros. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero. Amén. Unidos a hacer juntos estas y otras oraciones como el Padre Nuestro, Ave María, Gloria, el Ángel de Dios y el Eterno Descanso, o el rezo de una o más decenas del Santo Rosario o de la Corona de la Divina Misericordia. 4.2.3 El domingo con el rezo de laudes, las laudes dominicales con la lectura de un breve pasaje del Evangelio, explicado por los papás, podría ofrecer una ocasión propicia no solo para orar juntos, sino también para compartir las actividades de la semana a la luz de la Palabra de Dios. Los papás podrían dedicar un pequeño espacio para explicar las lecturas escuchadas. Para hacer esto, se pueden encontrar algunas conexiones con la vida cotidiana en la familia o en la escuela, mostrando cómo el Evangelio y la Palabra de Dios son palabras de vida verdadera que ofrecen luz y nos acompañan en todas las actividades de nuestras jornadas. Finalmente, una práctica muy edificante, sobre todo para los más pequeños, podría ser la de leer juntos brevemente la vida del santo del día, explicando por qué llegó a ser santo y mostrando que se puede pedir su intercesión y protección, especialmente en el día a él dedicado. 5. La oración de los jóvenes. 5.1 Habla, Señor, que tu siervo te escucha. 1 Sam 3,9 El camino para comprender la voluntad de Dios. Si es verdad que la relación entre los jóvenes y la oración puede parecer un tema delicado, no se puede no reconocer que, si son acompañados con atención y entusiasmo, muchos jóvenes muestran un interés y una participación sorprendentes. Camino de oración con los jóvenes no puede no tocar también sus dudas e interrogantes sobre los afectos y relaciones, sobre los miedos y deseos. Precisamente el silencio y la intimidad de la oración pueden constituir el espacio donde cuenten al Señor lo que llevan en el corazón y recibir de él palabras de vida. Ayudar a los jóvenes a orar significa ayudarles a soñar y a buscar el propio futuro con el Señor, percibiéndolo como compañero inseparable. En la oración, los jóvenes pueden aprender a alzar la mirada y a contar las estrellas, como Abraham, pueden dejarse fascinar por una zarza que no se consume, como Moisés, pueden escuchar en el corazón de la noche, como Samuel, pueden abrir la puerta al Señor que toca, María. 5.2 Eventos y encuentros para involucrar a los jóvenes en la oración. Se puede profundizar en la lectura de Christus Vivit del Papa Francisco. En especial, los números 150 a 157, 250 a 252 y 287 a 290 presentan la relación con el Señor en términos de amistad y se dirigen a los jóvenes con un lenguaje sencillo e inmediato. Se pueden proponer momentos sociales de encuentro con los jóvenes para orar juntos antes de dedicarse a las variadas actividades del día. Los jóvenes tienen necesidad de ver y tocar, haciendo experiencias tanto compartidas como en primera persona. También, suscitan mucho interés entre los jóvenes las peregrinaciones a pie hacia los grandes santuarios o las caminatas en la montaña o en la naturaleza. La contemplación de la creación y el ritmo del camino abren fácilmente el corazón al estupor, a la alabanza, al agradecimiento. Ofrecer a pequeños grupos de jóvenes la responsabilidad de hacerse presentes y colaborar en algunas actividades tradicionales de la comunidad como las que se realizan en ocasión del viernes primero del mes o para el Vía Crucis, así como para el rezo del rosario o de las vísperas.
Actualmente son numerosas las apps y podcasts que ofrecen contenidos formativos sobre la oración o cápsulas cotidianas sobre el Evangelio del día. Estos instrumentos hacen posible un breve llamado a la oración en la vida de cada día, en los transcursos diarios hacia el lugar de estudio, de trabajo o de paseo. Valorarlos, difundir su uso y su conocimiento, incluso a través de las opiniones de los jóvenes, es otra vía realizable para dedicarse a la oración cuando un fiel, por los más variados motivos, no puede estar presente en la parroquia o en otras actividades de la comunidad. 6. Se retiró a orar, MC 1,35 Retiros espirituales sobre la oración en el Evangelio de Marcos. Leemos que Jesús se retiró a orar, MC 1,35. El evangelista nos da una imagen de Jesús que indica dos dimensiones esenciales de la oración cristiana: el alejarse de las ocupaciones cotidianas, necesario en la búsqueda del diálogo personal con el Padre, y el silencio en el corazón, indispensable para dar espacio a la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere. En esta perspectiva, en el contexto del año de la oración, la oportunidad de hacer un retiro espiritual se presenta como una experiencia inigualable para la renovación del corazón y la conversión espiritual a la cual todos estamos invitados por el Santo Padre. 6.1 Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, MT 18. 20 El sentido del retiro espiritual. Jesús nos enseñó que cuando los cristianos se reúnen en oración, Él está presente de modo especial en medio de ellos. Bajo este aspecto, la práctica del retiro espiritual es una gran ocasión para vivir más plenamente la presencia del Señor a través de la oración y la vida común, compartida en los días de retiro. Por eso, la práctica del retiro espiritual no debe ser vivida como una fuga de la realidad, sino más bien como una inmersión más profunda en ella, a través del silencio de la oración. El fruto de un auténtico retiro espiritual no será la nostalgia por los días de pausa de los ritmos ordinarios, sino una luz nueva a través de la cual lo cotidiano será transfigurado por la presencia del Señor. Nuestras parroquias pueden ser protagonistas en la organización de algunos días de retiro. Aun cuando tal vez puede resultar difícil, dado las diversas ocupaciones pastorales, se puede dedicar igualmente a organizar retiros mensuales con duración de un día o medio día, de preferencia el sábado por la tarde o el domingo, de modo que favorezca la participación de quien no dispone de otros días libres por los compromisos laborales. También durante el año es posible asumir el espíritu que anima el curso de los retiros espirituales. Por ejemplo, la llamada oración de Jesús, también conocida como oración del corazón, tan querida por los padres de la Iglesia. Así como la práctica de recitar jaculatorias a lo largo de la jornada, permitiendo recordar constantemente la presencia del Señor que siempre nos acompaña, elevando así a Dios una alabanza continua. Son oraciones que se pueden recitar cuando se va en auto o en el transporte público, también como una forma de intercesión por los desconocidos que se encuentran por el camino. Si es posible rescatar más tiempo, en el transcurso de la semana, sería bueno dedicar una visita al Santísimo Sacramento, tal vez regresando de trabajar o en la pausa para comer. Entre las prácticas a valorar con más frecuencia se encuentra visitar el cementerio y las oraciones por los difuntos. Algunos momentos del año, además, invitan a acrecentar la relación con los santos y la Virgen María a través de oraciones específicas, por ejemplo, en el mes de mayo y octubre, en los cuales sería buena costumbre rezar el Santo Rosario en las calles o condominios de nuestra zona. 6.2 El Padre Nuestro, modelo de toda oración. El Señor Jesús, en su oración, introduce a los apóstoles y, con ellos, a todos nosotros los cristianos, a lo que puede ser considerado el modelo de toda oración. Es posible, por lo tanto, afirmar que el Padre Nuestro es escuela de oración. En la oración que Jesús nos enseñó, de hecho, encontramos el corazón mismo de nuestra fe. El Padre Nuestro es la oración que abraza la universalidad de la experiencia humana y del misterio divino. Capaz de unir la simplicidad de un niño que se dirige al propio papá y la profundidad de quien sabe que está en la presencia del misterio. Esta es verdaderamente, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, retomando a Tertuliano, la síntesis de todo el Evangelio, cf. CS, N 2761 a 2776. 7. La catequesis sobre la oración. La catequesis, como etapa privilegiada del proceso de evangelización, promueve el crecimiento y la maduración en la fe. Directorio para la catequesis, número 56.
Y tiene la tarea de educar a la oración y en la oración desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana, DPC, número 86. 7.1 Cuando Moisés alzaba las manos, ex 17. 11 La oración exhortativa del pastor, los presbíteros, diáconos, consagrados, laicos catequistas, papás, abuelos, mujeres y hombres, CF, DPC, N 115 a 129. Todos en sus propios ámbitos y unidos a su obispo, podrán contribuir con creatividad y entusiasmo en esta obra que se lleva a cabo en la Iglesia Universal. 7.2 Líneas guía para las catequesis sobre la oración en los tiempos fuertes del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Los obispos podrían convocar en la propia catedral al pueblo de Dios para realizar sus catequesis sobre la oración, CF, DPC, número 114. Además de explicar la importancia de la oración y motivar a las personas a una vida de oración. Puede ser útil realizar con la comunidad algunos ejercicios prácticos de oración, tanto dirigidos por consagrados como por laicos, ya sea en la catequesis para niños o para adultos, a fin de que se propongan modos concretos para crecer en el hábito de la oración. En esta perspectiva, se podrían dedicar en la catequesis algunos espacios para la oración, realizar un momento de adoración eucarística, invitando a tener los sentimientos que Jesús tuvo hacia su Padre, adoración, alabanza, agradecimiento, confidencia filial, súplica, admiración por su gloria, llevar a cabo breves ejercicios de oración con la palabra de Dios, por ejemplo con la Lectio Divina, o proponer el rezo del Santo Rosario. Dirigiendo algunas meditaciones sobre los misterios que se contemplan o realizando algunos signos que favorezcan la reflexión, motivar el rezo de la liturgia de las horas, etc. Invitar y motivar a los papás a promover la oración en sus casas en la vida cotidiana, por ejemplo, en la acción de gracias y bendición de los alimentos, en la oración matutina y antes de ir a dormir, en adquirir la costumbre de bendecir a sus hijos, con una pequeña oración en la noche o cuando salen de casa. Encomendarse a Dios cuando se parte a un viaje, hacer la señal de la cruz cuando se pasa por una iglesia, agradeciendo a Dios por sus beneficios, etc. 8. La oración en los claustros, la lámpara encendida de la oración. En especial, pedimos a estas comunidades que tengan en sus intenciones el próximo Jubileo 2025, para que también en todos nosotros crezca, a través de nuestra vida de oración, la unión profunda con Dios y, fortalecidos en la esperanza, podamos vivir con alegría nuestra fe. 8.1 Perseverad en la oración, col 4.2 La vocación contemplativa de la Iglesia. El apóstol Pablo invita a permanecer en constante relación con el Señor y con la mirada fija en Él, aun a pesar de las dificultades que puedan surgir. En esta perspectiva, toda la Iglesia tiene una vocación contemplativa. Cada bautizado debe contemplar a Cristo y configurarse con Él a la luz de su palabra y de sus actitudes, de aquí entonces la necesidad de responder a la llamada. Para todo cristiano, a vivir contemplando al Señor. Siempre se puede entrar en oración contemplativa, independientemente de las condiciones emocionales, de trabajo o de salud. Es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que se abre para acoger el amor con que es amado y que quiere corresponder amando más. La oración contemplativa es comunión con Dios, es mirada de fe fija en Jesús. Yo lo miro y Él me mira, decía, en tiempos del santo cura, un campesino de Ars en oración delante del tabernáculo. La oración contemplativa es escucha de la palabra y obediencia de la fe. La oración contemplativa es también silencio y unión a la oración de Cristo en la medida en que hace participar en su misterio pascual, cf. CS, N 2710 a 2724, 8.2 La peregrinación a los monasterios. La peregrinación es una experiencia de conversión, de cambio en la propia existencia para orientarla hacia la santidad de Dios. Así como prepararemos nuestra peregrinación para el Jubileo 2025, se podrán realizar en 2024, año de la oración, peregrinaciones significativas a los monasterios de la propia diócesis, oportunamente preparados y con modalidades diversas, peregrinación periódica a un monasterio para realizar un momento de oración. De escritos de monjes y monjas santos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila, el autor principal de nuestra perfección y de nuestra santidad es Dios mismo,
y la oración mantiene el alma en un contacto frecuente con Dios. Ella enciende y, después de haber encendido, mantiene el alma como una chimenea en la cual el fuego del amor arde siempre, aun cuando sea de forma discreta. Apenas esta alma se pone en comunicación directa con la vida divina, por ejemplo, en los sacramentos, es como si un soplo fuerte la incendiara, la levantara, la llenara con una sobreabundancia maravillosa. La vida sobrenatural de un alma se mide por su unión con Dios por medio de Jesucristo, en la fe y en el amor. Es necesario que este amor produzca actos. Pero estos actos, para ser producidos en modo regular e intenso, requieren de la vida de oración. Se puede asegurar que, de ordinario, nuestro progreso en el amor divino depende prácticamente de nuestra vida de oración. Beato Columbia Marmión. Oh, Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar, trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas que están en la tierra y librar a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y alcanzar el puesto de gloria que me habéis preparado en vuestro reino. En una palabra, deseo ser santa, pero comprendo mi impotencia y os pido, oh, Dios mío, que seáis vos mismo mi santidad. Para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar, en mi alma, las olas de ternura infinita que tenéis encerradas en vos y que, de ese modo, me convierta en mártir de vuestro amor, oh, Dios mío. Que este martirio, después de prepararme para presentarme ante vos, me haga finalmente morir y que mi alma se lance sin tardanza en el abrazo eterno de vuestro amor misericordioso. Quiero, oh, amado mío, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda un número infinito de veces, hasta que las sombras se hayan desvanecido y pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno. Santa Teresa del Niño Jesús. 9. La oración en los santuarios. Durante el discurso del primer encuentro internacional para rectores y operadores de santuarios en 2018, el Santo Padre recordó a los participantes las numerosas personas que siempre visitan los santuarios impulsados por la urgencia de pedir alguna gracia. El Papa Francisco subrayó, además, que precisamente, esta oración hace a los santuarios lugares fecundos, para que la piedad del pueblo sea siempre alimentada y crezca en el conocimiento del amor de Dios. Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el primer encuentro internacional para rectores y operadores de santuarios, 29 de noviembre de 2018. La oración en los lugares santos asume una profundidad mayor, que no se limita a tener eco solo en la persona orante. Este es un aspecto subrayado por el Papa Francisco, fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece, avanza. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Porque los hombres de oración custodian las verdades vacilares, son los que repiten, primero a sí mismos y luego a todos los demás, que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la que maravillarse. Audiencia General, 20 de mayo de 2020. 9. Un lugar de reconciliación y de esperanza. La esperanza no es extraña al santuario. Al contrario, tendremos que acostumbrarnos a hablar de la fe vistiéndola con ropajes de esperanza. El santuario, a través de la esperanza de serenidad y consuelo, nos permite comprender el extraordinario valor vivificante de la fe. La vida del santuario debe ser el lugar privilegiado para hacer comprender a nuestros fieles cuán decisiva es la oración del Padre que invoca el regreso del Señor. El santuario eleva la mirada hacia la misteriosa presencia de Dios en nuestra historia y vida personal. El peregrino que llega al santuario lleva frecuentemente consigo la necesidad de esperanzas que presenta con sus oraciones. El santuario, como lugar de esperanza, nos invita a confiar a la intercesión de los santos nuestras intenciones de oración, seguros de que, también gracias a su ayuda, podrán ser acogidas y respondidas por el Señor. Nuestros santuarios son verdaderos y preciosos baúles de oración, lugares llenos de signos como es voto, veladoras y prácticas devocionales que nos muestran cómo en el pasado y en el presente nuestras súplicas encuentran respuesta según la voluntad del Padre, que no rechazan nunca escuchar las peticiones de sus propios hijos. No temamos pedir a Dios lo que necesitamos.
Los santuarios son frecuentemente los grandes confesionarios de las diócesis, en los cuales, cada hora, están presentes sacerdotes para escuchar a los penitentes. A través de la reconciliación, el Señor nos espera con los brazos abiertos. Como el Padre misericordioso de la parábola que, con ansias, desea el regreso de su Hijo a casa. Esperamos que, en este año de preparación al jubileo, los peregrinos reconozcan la gracia inmensa que brota de estos lugares y, sus confesionarios, las verdaderas puertas de la misericordia divina para el mundo. Que todos puedan abandonarse, a través de la oración, a ese abrazo confiado de quien sabe que, sin el Padre, sin la casa, no podemos sino perdernos en los destellos del mundo. El año de la oración nos invita a confiar intenciones particulares en vista del jubileo, con el deseo de que sea un año fecundo de reconciliación, rico de frutos espirituales para todas las situaciones que nos preocupan. Sobre todo por las situaciones locales y globales en las cuales la esperanza parece sucumbir de frente a tanto mal realizado y sufrido. 10. La oración de los fieles para el Jubileo 2025. 10.1 La importancia de la oración del pueblo para el Año Santo. En el contexto del año de la oración, la formación y la dedicación orante del pueblo de Dios y de cada fiel, asume una relevancia especialmente significativa. Bajo esta perspectiva, la oración se convierte, aún más, en un acto de auténtica comunión, no solo entre el individuo y Dios, sino entre todos los miembros de la Iglesia, uniéndolos en una única voz que desde la tierra sube hasta el cielo. La tradición católica siempre ha subrayado la importancia de la oración comunitaria. En donde la fe se expresa de manera coral y participada, la oración eclesial de intercesión, que es parte de la comunión de los santos, es una expresión fuerte de la unidad de la Iglesia, una unidad que se manifestará, en modo especialmente evidente, a lo largo del Año Santo, cuando los fieles de todo el mundo se unirán en oración, al compartir el deseo de conversión espiritual que los llevará a celebrar el perdón proclamado por el año jubilar. 10.2 Ejemplos de oración de los fieles en preparación al Jubileo 2025, con los corazones llenos de esperanza y de fe, conscientes de que cada oración nuestra es un hilo de oro que permanecerá, en el tiempo, entretejido en el gran tapiz de la comunión eclesial. Este subsidio propone, en esta última parte, algunos ejemplos de oraciones, fruto de las diversas tradiciones espirituales de la Iglesia. A partir de la oración del jubileo, escrita por el Papa Francisco, será una buena oportunidad si también en nuestras comunidades, especialmente durante la misa dominical, se rezase en vista del evento jubilar, de tal modo que los corazones se preparen para acoger lo mejor posible la gracia extraordinaria que el Señor querrá donarnos. Oración de intercesión. Oh Padre, en tu misericordia, escucha las súplicas de tus hijos. En el camino que nos lleva al jubileo del 2025, renueva nuestra fe y acrecienta en nosotros la esperanza y la caridad, ayudándonos a ser testigos de tu amor en el mundo. Oración de alabanza. Te alabamos, Señor, por tu infinita bondad. En el jubileo que nos espera, abre nuestros ojos a la belleza de tu creación, para que nuestros corazones puedan gozar en la admiración por la grandeza de tus obras. Oración de agradecimiento. Te agradecemos, oh Dios, por todos los bienes y dones recibidos. En este tiempo de preparación al jubileo, enséñanos a reconocer tu mano en todo momento de nuestra vida, acogiendo cada día como un don de tu amor y de tu misericordia. Oración de petición. Señor, fuente de toda sabiduría, guíanos durante este año dedicado a la oración en el camino que nos llevará a celebrar el próximo jubileo. Dónanos corazones abiertos y mentes iluminadas para comprender y vivir plenamente los dones de la misericordia y del perdón. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos. En espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Cuestionario guía, primer tiempo, segundo tiempo, 1. Durante la oración del Ángelus del 21 de enero de 2024,
S.S. El Papa Francisco habló sobre el año de la oración que precede al Jubileo 2025. Analízala y explica en tus propias palabras cuál es el propósito principal de este año. 2. Reflexiona lo afirmado por el Papa Francisco durante la audiencia general del 9 de junio de 2021. Expresa cómo debe ser la oración del cristiano y cuál es su propósito principal. 3. Enumera las principales formas de oración que se describen en el capítulo 2 y explica qué significan para la vida cristiana. 4. Explica en tus palabras por qué en la Constitución Dogmática Lumen Gentium se hace mención a la adoración eucarística y litúrgica como cumbre y centro de toda vida cristiana. 5. Analiza y anota cuál es el propósito del camino de oración propuesto y qué acciones debemos realizar como dirigentes comprometidos. Es importante que consultes el contenido de los siguientes documentos. 3. 2. La liturgia de las horas 3.2.1 y 1T5,17 menciona cuáles son las exhortaciones. Explica brevemente lo que significan para ti. 6. Indica en qué documento encontramos 24 horas para el Señor. Expresa a quién está dirigida y espiritualmente qué lograremos. Indica cuáles son las formas de oración que nos benefician personal y comunitariamente. 7. Investiga y cita en qué documentos pontificios se menciona la importancia de la oración en familia. Enumera los momentos importantes del día que se pueden aprovechar para la oración en familia. 8. Investiga cuántos tipos de oración podemos realizar y anota solamente las 5 que consideres más importantes para ti. Segundo tiempo, 9. Después de leer los numerales 150 a 154 de Christus Vivit, explica: A. ¿Por qué para vivir y experimentar el fondo de la juventud es necesario vivir en amistad con Jesús? B. ¿Por qué la amistad con Jesús es inquebrantable? Y C. ¿De qué forma esta amistad puede ayudar a los adolescentes en la construcción de su identidad? 10. Consulta el numeral 2768 del Catecismo de la Iglesia Católica y comenta: A. Porque el Padre Nuestro es la oración de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. B. Porque el Padre Nuestro abraza la universalidad de la experiencia humana y del misterio divino. Y C. ¿Por qué la oración del Padre Nuestro brota del corazón? 11. ¿Qué tipos de oración conoces y cuáles se practican en tu familia y cuáles en tu centro y grado? Haz una propuesta concreta para difundir estos tipos de oración en tu parroquia o diócesis o bien, y si te es posible, a través de las redes sociales usadas por los jóvenes, TikTok, Facebook e Instagram. 12. ¿Te has concientizado de lo importante que son las peregrinaciones como un acto de devoción, entrega y unión con nuestro Dios? Si no, ¿por qué? Para ti, ¿qué es una peregrinación? ¿Cuál es la importancia dentro del año de la oración 2024 realizar peregrinaciones a los monasterios de tu región, zona pastoral o diócesis y cómo las podrías llevar a cabo? 13. En el discurso del primer encuentro internacional para rectores y operadores de santuarios en 2018, comenta las palabras que el Santo Papa Francisco dirigió a los participantes y explica cuál es el papel de los santuarios en tu vida espiritual y por qué la oración es la primera fuerza de la esperanza. Audiencia general. 20 de mayo de 2020. ¿Has participado en las peregrinaciones de nuestra obra apostólica? 14. Dentro de los documentos fuente del ELSP, ¿en qué parte se menciona, la vida de oración será el pivote central de toda nuestra espiritualidad? ¿Cuál es la importancia de la oración comunitaria como preparación para esta celebración del Jubileo 2025 y cómo lo llevarán a cabo en tu centro, región o diócesis a la que perteneces? 15. A través de la oración obtenemos una unión plena de corazón a corazón con nuestro Señor Jesucristo. Por ello explica con tus palabras los ejemplos de oraciones que encontramos en el numeral 10 y comenta cómo los pones en práctica. 16. Para vivir esta víspera del jubileo, investiga y menciona: A. ¿Cuál es la raíz etimológica de la palabra jubileo y cuál es el origen histórico del jubileo? B. ¿En qué consiste el año del jubileo que viviremos en 2025 en la Iglesia Universal? C. ¿Qué actividades propones llevar a cabo dentro de tu centro o región con tu equipo de servicio para sumarte a esta celebración internacional?